Muy buena tarde a toda la concurrencia presente en este auditorium del edificio C7, Campus Central. Sean todos bienvenidos. Solicíteles por favor ponerse de pie en virtud que van a hacer el ingreso las autoridades, así como personas que representan el Consejo Político del Movimiento Sindical Indígena Campesino Guatemalteco. Sean bienvenidos, pueden ubicarse nuevamente en sus lugares. En esta hermosa tarde, pueden ubicarse por favor. En esta hermosa tarde de julio, damos inicio a esta actividad, no sin antes bendecirlos a todos y cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pedirle pues que sus rostros resplandezcan cada uno de ustedes. Como primer punto vamos a presentar en primer lugar quienes integran mesa principal, iniciando en este caso por las autoridades de nuestra casa de estudios, miembros de junta directiva. Preside el licenciado Gustavo Bonilla, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, se encuentra presente el licenciado Rodolfo Polanco Gil, vocal primero de la Junta Directiva, licenciado Juan José Bolaños, vocal tercero de Junta Directiva, bachiller Jonathan Josué Mayorga, vocal cuarto de la Junta Directiva, así como el bachiller Freddy Noé Orellana, vocal quinto de Junta Directiva. Se encuentra presente el licenciado Fernando Chacón, secretario académico y secretario de Junta Directiva de nuestra Casa de Estudios. Asimismo, integra mesa principal representantes del Consejo Político de Movimiento Sindical Indígena Campesino Guatemalteco, licenciada Lesbia Guadalupe Amezquita, licenciado Efrén Sanabria, licenciado Luis Manuel Vázquez Vides. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor. De igual manera nos honran con su presencia miembros del equipo docente y de investigación de nuestra casa de estudios, miembros integrantes del staff de protocolo que nos están acompañando en la organización y logística de esta actividad, personal administrativo, así como los distinguidos y distinguidas estudiantes de esta gloriosa Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Concurrencia en general, sean todos bienvenidos. La administración del licenciado Gustavo Bonilla se honra en poder realizar en esta tarde lo que es un conversatorio en general sobre el tema de la presentación del Código de Trabajo actualizado y comentado, así como la presentación de los primeros volúmenes de la colección de derechos humanos. Para el efecto, solicito por favor ponerse de pie toda vez que vamos a iniciar esta actividad entonando el himno nacional.
Pueden ubicarse, por favor, en sus respectivos asientos. Hacemos extensivo el saludo de bienvenida al invitado especial, el licenciado Marlon López, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, que nos honra también con su presencia, así como al personal del Consejo Político del Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Guatemala, que también nos acompañan en esta preciosa tarde. Muy bien, damos inicio oficialmente a esta actividad y para el efecto cedo el uso de la palabra al licenciado Gustavo Bonilla, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien nos dirigirá en este momento unas palabras.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes un saludo muy atento, fraterno, de parte de su servidor como decano de esta querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Les doy entonces la más cordial bienvenida y realmente nos agrada la presencia de distinguidos profesores de esta casa de estudios y estudiantes también que nos acompañan en esta oportunidad, en esta actividad que obviamente es una actividad eminentemente de carácter académico. Y quiero comentarles de que los distinguidos miembros del Consejo Político de esta entidad denominada Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, pues acudieron ante este decanato para los efectos de solicitarnos la posibilidad de que iniciaran en esta querida facultad la presentación del Código de Trabajo actualizado, comentado, confrontado, tal y como ustedes lo van a escuchar cuando ellos tengan la intervención correspondiente. Por supuesto que hemos accedido a tan importante evento que no solo de alguna manera realza a esta querida institución, sino que estamos hablando de un trabajo de investigación, como lo van a advertir ustedes, un trabajo muy profundo, un trabajo que llevó, por supuesto, no 2 días, 10 días de investigación, sino que realmente un tiempo bastante prudente para los efectos de esta importante obra, este importante trabajo que el día de hoy se va a presentar. Quiero también saludar a quienes ya fueron debidamente presentados y que están en la mesa de dirección, a los distinguidos miembros de la Junta Directiva, los vocales primero, tercero y los vocales cuarto y quinto estudiantiles, así como quienes forman parte precisamente del Consejo Político de este movimiento sindical, indígena y campesino, y realmente no obstante que ya fueron anunciados sus nombres, yo quiero realmente tener el honor, el agrado de volver a mencionarlos y agradecerles realmente ese hecho de haber participado a esta querida institución para la presentación de este importante Código de Trabajo. En principio, bueno, quiero comentarles que los 4 son amigos de su servidor desde hace muchos años, 2 de ellos egresados de esta querida facultad, los conocimos cuando eran estudiantes de esta institución y sabemos precisamente de su trabajo en torno a estos temas vinculados con los fines y los propósitos del sindicalismo en Guatemala. Y me refiero fundamentalmente a Efrén Sandoval Sanabria y a Guadalupe Amezquita Garnica. Y por supuesto también a mi querido amigo Luis Manuel Vázquez Vides, él es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y que también forma parte del Consejo Político de esta importante organización que de alguna manera hace vida a nivel de nuestra sociedad guatemalteca. Así es de que nuevamente muchas gracias y quiero luego pues de estas palabras mencionar lo siguiente y con la venia de ustedes leer algunas líneas de lo que traigo escrito para esta oportunidad. Pues para esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales es un verdadero honor ser de las primeras instituciones académicas en las que se hará la presentación precisamente por parte del movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco, que sus siglas son M6G, de la segunda edición del Código de Trabajo. Y vean ustedes realmente este trabajo que se ha elaborado precisamente y principalmente por la licenciada Amezquita y Efrén Sandoval. Es un trabajo, como lo dije hace un momento, bastante meticuloso, riguroso, muy profundo, una verdadera investigación que nos va a traer precisamente el hecho de que el mismo ha sido revisado, actualizado, confrontado, concordado, anotado y comentado.
ese trabajo, tal y como incluso quienes ya tuvieron la oportunidad de haber recibido un ejemplar de este código de trabajo, pueden advertir ahí el nombre de la persona, y precisamente la licenciada Mezquita Garnica, quien tuvo a cargo la dirección de este trabajo de investigación, porque al final de cuentas es un trabajo de investigación, puesto que ustedes pueden advertir al pie casi de cada una de las normas, la cita, por ejemplo, de jurisprudencia, la cita de convenios de la Organización Internacional del Trabajo y otros pactos de esa misma naturaleza, e incluso parte precisamente de comentarios a partir de los principios ideológicos en los que descansa la legislación laboral guatemalteca. La actividad que el día de hoy pues ya ha iniciado, y que lo esencial de la misma va a ser precisamente los que van a intervenir en relación a este importante trabajo de investigación, me obliga a mencionar dos aspectos muy importantes de este movimiento sindical indígena y campesino guatemalteco, y por supuesto dos aspectos muy resumidos, porque la obra a partir de la constitución de este movimiento es bastante grande, pero creo que en esos dos aspectos que voy a resumir se advierte de alguna manera su filosofía, sus fines, sus propósitos y cuál es realmente el camino que ellos han tomado para los efectos de la lucha en pro de los trabajadores de Guatemala. Este movimiento sindical indígena y campesino constituye una de las organizaciones más preclaras que desde su constitución han abanderado el firme propósito de la defensa de los derechos de las y los trabajadores guatemaltecos. Incluso en las anotaciones que aparecen en ese código de trabajo traen ejemplos, digamos, de acciones que a favor de trabajadores y trabajadoras guatemaltecas ellos han promovido precisamente ante los tribunales laborales de toda la República de Guatemala, y con los resultados que de alguna manera benefician los anhelos de quienes plantean sus demandas que se promueven ante esos órganos que de alguna manera conocen a través de la jurisdicción privativa, que son los juzgados tanto de primera como de segunda instancia en materia de trabajo y previsión social. Pero por supuesto que esa es una de los fines principales de este movimiento sindical. Pero además de esto, y hoy vamos a tener la misma ilustración, el ejemplo de otro aspecto muy importante que de alguna forma han dejado marcada su huella en nuestro país, y lo van a seguir haciendo, y es precisamente su dedicación al estudio, análisis e investigación de los diversos institutos o temas de carácter laboral, tanto sustantivo como procesal. Quiero citar incluso la cita que voy a hacer de esta investigación que Fren y Lupita, como cariñosamente le llamamos en la facultad cuando estuvo aquí como estudiante, ellos en el año de 2012 hicieron la presentación de una investigación también muy seria, muy profunda, como la que hoy se va a presentar, y yo participé el año pasado en la Corte Suprema de Justicia, Poder Judicial, en un congreso de Derecho Laboral. Me correspondió hablar sobre los principios y las características ideológicas del derecho del trabajo, y tuve la oportunidad de darle lectura a un trabajo de investigación muy importante, un trabajo que realmente, y los invito a la lectura del mismo, no hay, digamos, egoísmo de parte del movimiento, lo pueden ustedes accesar a través de internet, y esta obra de investigación se denomina De Herodes a Pilatos, y esto es acerca del sistema de justicia laboral guatemalteco, cuya investigación parte precisamente a partir de la invasión, a partir de la colonia, y en esa primera parte precisamente hasta el año de 1947. Precisamente ustedes lo saben, y los estudiantes aquí presentes también, que fue en ese año
cuando, producto de la Constitución de 1945, se desarrollaron algunos preceptos constitucionales y uno de ellos era el hecho de que la Constitución del 1945, mandaba a que el Congreso de la República conociera, legislara y se aprobara la primera legislación laboral guatemalteca con todas las características propias de una verdadera legislación. Todos sabemos que incluso antes de ese primer código de trabajo, que más o menos en el mes de febrero de 1947, si no estoy mal, fue aprobado por el Congreso de la República y entregado al pueblo de Guatemala el 1 de mayo de ese mismo año de 1947, era realmente un código de trabajo modelo a nivel de América Latina, por las instituciones que contenía, y una de las, digamos, instituciones que superaban incluso a muchas legislaciones de otros países de América Latina, era el hecho de incluir el Instituto de la Suspensión de las Relaciones Laborales. Por supuesto, no vamos a hablar en qué consiste, ya sabemos qué son la suspensión o la suspensión de una relación laboral, pero era una realmente novedad en ese primer código de trabajo, y los especialistas que están aquí en la mesa lo saben, y ustedes también, que antes de 1947, antes de ese primer código de trabajo, incluso a finales de ese siglo anterior, hubo intentos de codificación. Hubo una serie de leyes en materia de trabajo, pero que no llegaron a ser una verdadera codificación, caracterizada fundamentalmente con los principios y características ideológicas en las que a partir de 1947 se sustenta nuestra legislación laboral, y que lo podemos ver materializado precisamente en esa primera parte del código, los considerandos, especialmente el considerando número 4, en donde se ve reflejado obviamente esas características filosóficas e ideológicas en las que se inspira nuestra legislación laboral. En la misma obra o trabajo de investigación es tan profunda la investigación que se llega a indicar todas aquellas reformas que a partir de 1947 tuvo el Código de Trabajo, pero afortunadamente el espíritu, tal y como ellos mismos lo plantean en este Código de Trabajo comentado, el espíritu prácticamente no se ha perdido, ¿verdad? No se ha perdido, se mantienen las instituciones, por supuesto que conocemos una serie de reformas y que ahí las van a ver ustedes plasmadas precisamente en este trabajo, ¿por qué no decirlo? Trabajo obviamente de investigación. Bueno, y esa obra de Herodes a Pilatos acerca del sistema de justicia laboral guatemalteco no termina ahí, concluye incluso en el año 2012 pues con estudios de casos que se tramitaron en los tribunales de la República de Guatemala, y eso dio resultados realmente palpables en cuanto a que posiblemente no había una verdadera aplicación de justicia laboral. Yo tuve la oportunidad en los años 2004 al 2009 de formar parte precisamente de una sala en materia laboral, conocíamos en segunda instancia los asuntos laborales, y tratábamos de alguna manera plasmar nuestros criterios, revisando, examinando los fallos de primera instancia de acuerdo al espíritu de las leyes laborales y ser lo más objetivo posible, y de alguna forma ese es el estudio que en esa oportunidad se presentó en cuanto a ver las falencias que de alguna forma se advertían en los fallos, que dieron lugar entonces a las conclusiones acerca del sistema de justicia laboral guatemalteco. Y lo repito, es importante y aconsejable la lectura precisamente de ese importante trabajo de investigación y que lo van a encontrar
con el nombre de Herodes a Pilatos. Ya todos conocemos, digamos, la historia de Herodes y Pilatos, que plasmado acá viene a constituir una especie de metáfora prácticamente para, digamos, si hemos tenido la oportunidad, y por supuesto, porque son personajes bíblicos y la misma Biblia nos comenta acerca de Herodes a Pilatos, pues algo así creo que refleja de alguna manera el estudio que se hace precisamente en relación a la situación, digamos, laboral de los trabajadores guatemaltecos y los órganos encargados de la aplicación precisamente de la justicia laboral. Con la venia de los presentes, de todos ustedes, quiero mencionar realmente que las acciones del movimiento sindical no solo se circunscriben a la defensa de los derechos de los trabajadores, asesorándolos, auxiliándolos, sino que también hay, además de investigaciones, hay eventos como, por ejemplo, y eso fue recientemente, un encuentro nacional que se denominó Mujer, Acción, Igualdad y Trabajo Digno. El otro, una campaña por la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, y hoy creo que también van a referirse a algunos aspectos de una colección de derechos humanos laborales para promover el trabajo digno para las mujeres, la inclusión y la justicia social en Guatemala, que es otro de los trabajos que creo que de alguna manera van a esbozar algo al respecto el día de hoy. Y también una de las últimas acciones, y voy a, digamos, parafrasearlo tal y como ellos le han denominado, y eso se refiere precisamente con la separación de las familias allá en Estados Unidos que emigran a aquel país por el supuesto sueño americano y el encierro que niños han tenido y separados de las familias, y que le han llamado la condena por los campos de concentración en Estados Unidos. Luego, pues ya en materia, esta segunda edición del Código de Trabajo, que ha sido revisado, actualizado, concordado, anotado y comentado, constituye una verdadera obra, pues se ve reflejado en dicho trabajo la rigurosidad, la profundidad, la paciencia con la que se aborda su articulado, al enriquecerlo con criterios jurisprudenciales, convenios internacionales de trabajo y otros pactos de esa naturaleza. Lo anterior le permitirá a los trabajadores en general su más alta comprensión y entendimiento, a las y los jueces, magistrados y magistradas y estudiosos de derecho y estudiantes de leyes. A los jueces y magistrados obviamente les va a permitir, yo así lo pienso también, como ellos lo afirman, la aplicación objetiva de las normas laborales, en el firme propósito ineludible de brindar una tutela judicial efectiva, y a las y los abogados y los que lo serán, y acá hay muchos de ellos, comprender la naturaleza, fines y alcances de la legislación laboral guatemalteca, pues también encontraremos en ese trabajo opiniones consultivas que nos permitirán establecer el sentido de las normas laborales, puesto que está claro que el espíritu y el sentido de las leyes, de las normas, es uno solo. No está permitido, digamos, la diversidad de criterios. Cuando estuvimos en el Poder Judicial, yo escuchaba hablar a nuestros amigos jueces, y aquí hay jueces presentes, está el señor presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, Marlon López, hay profesores que también son docentes, está el maestro Ronald Colindres y otros que por ahí veo, que de alguna manera siempre escuchamos hablar a los jueces, y yo tuve experiencias propias cuando litigaba en lo laboral y era asesor de la práctica laboral en el bufete. Los jueces, ahí no estaba yo involucrado como, obviamente era abogado litigante o asesor del bufete. Decían los jueces y juezas, es que mi criterio es tal. Y yo les decía, es que la ley no es cuestión de mi criterio, porque si aquí hubieran 5 jueces y cada juez dijera que cada uno tiene un criterio interpretativo de cada norma, eso no es correcto. El sentido, el espíritu de la ley es uno solo, y por lo tanto lo que dejó plasmado el legislador en una norma solo tiene que ser en un mismo sentido, y lamentablemente aún prevalece el hecho de que nuestros distinguidos y respetables jueces mencionan aún
que ese es mi criterio y nadie me lo va a hacer cambiar. Eso obviamente no es lo que, digamos, la hermenéutica para los efectos de esa interpretación de las normas orienta. Así es de que quería mencionar esto y finalmente quiero comentarles, y aquí nuevamente mi agradecimiento a la Junta Directiva. Esto posiblemente les va a sonar posiblemente como algo nuevo. Nosotros como Junta Directiva, el año pasado, voy a dar, digamos, lectura a la parte conducente de una resolución que la Junta Directiva aquí presente, parte de ella, conocimos una opinión emitida por la doctora Elisa Sandoval y el licenciado Rodolfo Polanco Gil en relación a la instauración de la escuela sindical que propone el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eso fue el 12 de septiembre del año pasado, y resolvimos avalar la instauración de la escuela sindical que propone el Sindicato de Trabajadores Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, STUCS, y precisamente esa es una de las tareas que de alguna manera con el sindicato de nuestra universidad tenemos que implementar con el aval, el apoyo de esta querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y tal vez esto nos hace recordar al maestro Mario López Larrabe, y por cierto estamos precisamente en este auditorium que lleva su nombre, un exdecano de esta facultad, profesor de Derecho del Trabajo de esta facultad, y que en aquellos años, durante el tiempo del conflicto armado, él creó la Escuela de Orientación Sindical, que desde hace muchos años ya no funciona en nuestra universidad, pero el sindicato de la universidad y la facultad pues le quieren dar vida realmente a un espacio tan importante, no solo para la universidad, la facultad, para el sindicato, sino que para todos los trabajadores del país. Así es de que gracias por su atención. Mi agradecimiento nuevamente a quienes representan a este movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco, al Consejo Político y a todos los que integran este movimiento. Aquí veo a otros amigos de Económicas que también forman parte, saludos, de este movimiento, y obviamente sabemos el trabajo que han desarrollado a partir de el establecimiento de este movimiento. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras. Pues como él lo ha manifestado, en esta oportunidad tenemos el privilegio de que podamos presenciar este lanzamiento, esta presentación de estos textos que se constituyen como herramientas valiosas y, por qué no decirlo, hasta indispensables para nuestra sociedad guatemalteca, el sector justicia, así como la comunidad académica de nuestro país. Es el momento entonces, sin más preámbulos, de dejar en la intervención al licenciado Efrén Emigdio Sandoval Sanabria. Él es integrante del Consejo Político de Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, quien hará la presentación tanto del Código de Trabajo revisado, actualizado, confrontado, concordado, notado y comentado, así como de la presentación de los primeros volúmenes de la colección de derechos humanos laborales. Recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Efrén Sandoval Sanabria. Antes que todo, muy buenas tardes. Para nosotros es un privilegio estar aquí, no solamente en nuestra casa de estudios, todos creo que tenemos el corazón aquí en la facultad, aquí en esta facultad. Agradecer al señor decano, a la junta directiva por brindarle al MCCG la oportunidad de poder venir a presentar este trabajo, y sobre todo recordar y sobre todo la oportunidad de hacerlo en un salón que tiene un significado tan grande para nosotros en el sindicalismo. Este salón tiene el nombre del licenciado Mario López Larrabe, que junto con el licenciado Santiago López Aguilar y el licenciado Manuel Andrade dieron su vida precisamente por mantener una escuela de formación sindical y por venir y apoyar al sindicalismo en sus justas luchas. Y digo que es importante para nosotros porque a menudo solemos olvidar lo importante que ha sido la lucha de toda la gente que nos ha precedido. Entonces, hoy día probablemente los jóvenes crean que
que nosotros nacimos con el derecho a una jornada de 8 horas, que nacimos con el derecho al descanso por maternidad, por lactancia, y toda esa serie de derechos que hoy vemos en la legislación laboral, sin tener en cuenta que cada uno de esos derechos y cada uno de los que llamamos hoy día derechos humanos han sido sembrados y regados con vida, sangre de la clase trabajadora. Y eso ha sido una constante histórica, y en la misma medida en que como clase trabajadora dejemos de defender y de construir hacia futuro y a reivindicar nuevos derechos, comenzamos a ver cómo estos derechos comienzan a retroceder. Por ejemplo, hoy día vemos en un país hermano que hay una huelga muy importante en el sector textil y de confección, me refiero a España, y me refiero precisamente a los pueblos como el pueblo de Cataluña, el pueblo del país Valencia, el pueblo gallego, que están haciendo una fuerte resistencia ahorita, precisamente tratando de venir a reivindicar las condiciones de dignidad que deben rodear el trabajo. Probablemente, con el transcurso de los años, la gente, sobre todo las nuevas generaciones, no valoren todo el esfuerzo. Ahorita hay gente que está siendo golpeada por las fuerzas de seguridad en España, y como también hubo aquí en Guatemala muchos compañeros sindicalistas que fueron asesinados, que están siendo perseguidos en estos momentos y que seguirán siendo asesinados en este país para construir algo mejor para el futuro. En el caso del MSCG surge en el año 2007, precisamente con la intención de rescatar el movimiento sindical en Guatemala y rescatarlo desde el punto de vista de lo que debe ser la lucha sindical. A menudo caemos en el problema de creer que el sindicalismo se organiza para venir y pelear aumentos de salario y ese tipo de cosas. Es cierto, es importante la economía, quien no vive al día con lo que gana, o a veces ni siquiera le alcanza para terminar el mes. Sin embargo, hay cosas mucho más importantes que eso, y son las cosas que debe reivindicar también el sindicalismo. El sindicalismo debe venir y tratar de generar unas condiciones de vida dignas para toda la población, y eso implica que el sindicalismo debe comprometerse con todas las luchas del pueblo, de la misma manera en que debe comprometerse la Universidad de San Carlos, porque es una universidad que es financiada por el pueblo trabajador de Guatemala. Porque si analizamos la carga tributaria en el país, nos damos cuenta de que la mayor parte de tributos en este país las pagamos los asalariados, profesionales liberales, y somos los que básicamente mantenemos el presupuesto del Estado. Ahora, yo tuve la suerte de ser parte de una generación en donde se nos formó bien. Tuve la suerte de ser motivado en el derecho de trabajo por el licenciado Bonilla y otros maestros que tuve en su momento. Sin embargo, uno ve cómo paulatinamente los que vamos creyendo que se pueden cambiar las cosas somos menos, y no debería ser así, porque cada día que pasa, como vemos cómo ha evolucionado la situación en nuestro país, nos damos cuenta de que se hace más necesario el luchar por cambiar algo. Y aquí la universidad tiene que ser quien lleve la voz de avanzada en esto. Y el sindicalismo también debe entender de que no podemos hacer sindicalismo únicamente desde la lucha en el centro de trabajo. Tenemos que hacer una lucha que tiene que seguir la misma lógica con la cual hemos conquistado derechos, porque en la lucha sindical no solamente ha sido huelgas, no solamente han sido procesos laborales, ha sido también una lucha académica constante que hemos mantenido los trabajadores y trabajadoras cuando tenemos la oportunidad de desarrollar nuestros conocimientos para poder contribuir a construir algo mejor. Y en este camino nosotros tuvimos la suerte de encontrar, de toparnos en el mismo camino con profesionales como la licenciada Lesbia, que nos ha apoyado muchísimo en términos de litigio internacional que ha llevado a la central. Es una experta en derecho internacional. De hecho, los dobles pies de página, los párrafos especiales que se le han dado a Guatemala han sido en buena parte por el trabajo de ella. Y es importante también que tenga el compromiso para poder venir y tratar de sembrar con el conocimiento que ha adquirido en la experiencia en la lucha, sembrar la motivación en las nuevas generaciones. Y con ese trabajo precisamente el MSCG pretende eso, pretende que podamos sembrar en las nuevas generaciones y podamos hacer algo que se ha perdido, y que bien hacía referencia a eso el licenciado Bonilla, que se ha perdido
la capacidad de discutir. Muchas veces llegamos a tribunales y lo que nos dicen los jueces es: si no está de acuerdo, impugna. Y si no está de acuerdo, si no está de acuerdo con lo que resuelve la jurisdicción ordinaria, váyase al amparo. Pero ¿cuántos de los trabajadores y trabajadoras tienen las posibilidades de irse a un amparo? Entonces, cuando uno mira este tipo de cosas, uno se da cuenta que está dando una inversión de los deberes. Porque el deber del Estado, igual que con los derechos humanos, existen 3 deberes fundamentales, que son los de cumplir, respetar y aplicar los derechos humanos. Pues el deber del Estado en términos de administración de justicia es aplicar la justicia de una manera pronta, efectiva, para que esa justicia sea persuasiva, porque igual, mientras nosotros seguimos violando la ley y seguimos permitiendo que los procesos sigan dilatando la llegada de la justicia para el efectivo cumplimiento de la ley deja de ser persuasiva. Y cuando deja de ser persuasiva se comienza a violar y vemos una escalada exponencial de la demanda de justicia y la insatisfacción de la población con su Estado de Derecho, y eso es un problema. Porque el Estado de Derecho, compañeras y compañeros, son esas normas básicas de convivencia que debemos respetar, y mientras más voluntariamente las respetemos, mucho mejor vamos a estar y mucho más fácil va a ser construir hacia el futuro. El Código de Trabajo que va a presentar y que va a abordar con más profundidad la licenciada Lesbia, nace precisamente como parte de esa visión. Porque nosotros no podemos venir y concebir el derecho del trabajo, igual que no podemos concebir el sindicalismo como una ciencia, como algo que se aprenda. O sea, el sindicalista se hace en la lucha. ¿Por qué? Porque esa lucha le da sensibilidad con respecto a los problemas en su centro de trabajo, con los problemas de su sociedad, y lo obliga a comprometerse. Igual sucede en las aulas. Probablemente los catedráticos hagan un esfuerzo enorme por enseñarnos algo. Yo me recuerdo como estudiante, a uno le costaba un poco eso y a veces uno criticaba a sus maestros porque le exigían mucho. Pero en la universidad se recibe una parte. La parte más importante que va a hacer los cambios y que va a permitir que el derecho se convierta en esa herramienta de cambio son los principios y valores que logremos formar en nosotros, que logremos formar en nuestras hijas e hijos y que logremos desarrollar hacia el futuro. Entonces así sucede con el sindicalismo. El sindicalista, yo solía decir en la central sindical, yo puedo venir y sentar a 100 dirigentes y enseñarlos a que me reciten de memoria el convenio 87, el convenio 98, el convenio 154, en fin, todos los convenios que ha ratificado Guatemala ante la OIT. Pero en el momento en el que se tienen que defender esos derechos, en el momento en el que se tiene que tener la contundencia para hacer esa defensa, en el momento en el que se tiene que tener la coherencia para venir y no ceder a algo incorrecto, en el momento en el que tenemos que hacer del sindicalismo una verdadera herramienta de los trabajadores, fallamos. Y esos son principios y valores que no se aprenden en los libros, que van pasándose de generación en generación, que nosotros tenemos la obligación, que nosotros nos lo dieron nuestros maestros, nosotros tenemos que venir y transmitirlos hacia la generación que viene y enseñándoles a valorar precisamente lo que ha costado cada cosa que tenemos hoy día. Entonces el Código de Trabajo se enmarca en esa lógica. El Código de Trabajo busca eso porque también busca motivar. O sea, que el estudiante de Derecho vea el derecho de trabajo en su importancia real, que vea el derecho de trabajo en su dimensión real y que vea el derecho de trabajo como un derecho humano, que es algo que se aborda. Por ejemplo, nosotros hemos leído muchas resoluciones de la Corte Constitucional que habla de tutela judicial efectiva. Y nos han reducido la tutela judicial efectiva a establecer un razonamiento de cada cosa. Pero igual yo puedo razonar un montón de cosas, pero si lo hago apartado del derecho de trabajo, o sea, no voy a resolver de conformidad con la justicia que demanda el derecho de trabajo. Entonces, esos son aspectos que se tratan de abordar. Seguramente la licenciada Lesbia lo va a profundizar. Sin embargo, yo no quisiera que se viera también el código y que se viera este trabajo que se le está presentando únicamente como una herramienta de naturaleza técnica o como un libro de texto. O sea, es importante porque estamos tratando de transmitir conciencia. No solamente una conciencia, sino una conciencia que creo que nos une a todos aquí, porque yo creo que todos aquí trabajamos para vivir, y si dejamos de trabajar, no tenemos con qué llegar el pan a la mesa en la casa al fin de mes. Es esa conciencia de clase que a veces olvidamos.
a veces olvidamos de que tenemos que construir y que hay una diferencia muy grande entre quien vive su trabajo y quien vive el trabajo de los demás. Y el derecho al trabajo precisamente es el que marca el equilibrio que nos puede permitir desarrollarnos. Y cuando se pierde ese equilibrio comenzamos a ver los desastres que hemos visto en nuestro país. Tenemos unos niveles terribles de injusticia y de exclusión. Entonces, los dejo con esa inquietud. Agradecer nuevamente la oportunidad que nos dan de estar aquí en un salón que es tan importante para nosotros, tanto en términos por lo que evoca, por lo que significa y por ser esta nuestra casa de estudios también. Y esperar de que efectivamente ese trabajo cumpla su función de venir y convertirse en esa semillita que llega a florecer en alguna otra, en una nueva generación de personas que defiendan el derecho al trabajo, y ojalá podamos venir a recuperar los niveles de compromiso que existían en la Universidad de San Carlos y que hicieron, es cierto, nos hicieron una casa llena de mártires, pero también llena de una historia que muy pocas universidades alrededor del mundo pueden presumir. Y yo creo que a nosotros nos corresponde devolverle a esta casa de estudios y particularmente a esta facultad ese compromiso hacia la población, y que ser sancarlista no sea solamente estudiar en una universidad pública, sino que también sea el tratar de devolverle a la población lo mucho que nos da dentro de todas las limitaciones que tiene. Muchísimas gracias. No cabe duda pues que un mensaje motivacional que nos hace un llamado a reflexionar verdaderamente en constituirnos como agentes de cambio en nuestra sociedad que está tan convulsionada. Bien, es el momento oportuno de presentarles a la licenciada Lesbia Amezquita, quien también tiene este espacio para poder expresarse aquí con nosotros. Un fuerte aplauso. Gracias a la facultad, a todos los compañeros que nos apoyaron con la logística para poder tener este evento, a la junta directiva, a todos y todas las presentes. Quisiera ser breve, cuestión que me cuesta mucho, pero voy a intentarlo. El derecho del trabajo es una de las disciplinas jurídicas más importantes del derecho, sino que la más importante, pues en ella se determinan los pisos de protección económica y social para los trabajadores que constituyen la mayoría de la población junto a sus familias, y los mecanismos a través de los cuales la riqueza que estos producen será redistribuida de forma directa. De ahí que es la efectividad de el que determina los niveles de bienestar social y democracia en las sociedades, y en consecuencia de la calidad de ciudadanos o no de sus habitantes. Por ello, no es de extrañar que las sociedades con democracias más desarrolladas e incluyentes cuenten con ordenamientos jurídicos laborales altamente eficaces, persuasivos, sobre los cuales se asienta su estado de bienestar y los niveles de inclusión y justicia social. Guatemala ha sido históricamente un país con altos niveles de desigualdad, exclusión social e injusticia. Actualmente, el 60.41% de la población vive en condiciones de pobreza, el 24.1% en pobreza extrema. En 20 de los 22 departamentos que constituyen o se dividen administrativamente el país, la pobreza alcanza más del 50% de la población. En departamentos como Alta Verapaz al 83%, en Totonicapán al 80%, en Sololá al 77.5%, en Quiché al mismo porcentaje, en Zacapa al 74.7% y así sucesivamente. Más del 46% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica en este país, etcétera, y todos los datos que ustedes conocen. El modelo económico de Guatemala se ha asentado principalmente desde el proceso de invasión en el agro, desde donde se consolidan las redes económicas y se afianzan en los demás sectores productivos, y en la precariedad del trabajo, que se genera en el agro y que se extiende también a todo el resto de sectores productivos e incluso al Estado, y en una política fiscal de privilegios indefinidos a estos sectores económicos que controlan el Estado en sus 3 poderes, lo cual podemos constatar día a día con la actuación de estos poderes, y que ha dividido la sociedad guatemalteca
en dos clases claramente determinadas. La de la minoría, que son ciudadanos, y la de la mayoría, que somos nosotros, la gran mayoría, que no lo somos. Este modelo intentó variarse en el año 1944 a 1954, dando lugar a una etapa en la cual no solo se reconoce la importancia y dignificación del trabajo como pilar del desarrollo, sino que se reconoce el derecho del trabajo como una disciplina jurídica, sometiéndola a una jurisdicción privativa, como lo establecía el artículo 64 de la Constitución de 1945, que es el primer texto constitucional en el que se hace referencia al trabajo, a principios aplicables al mismo y a una jurisdicción privativa para conocer la conflictividad vinculada a este. Hay que traer a colación que desde 1919 el Tratado de Paz de Versalles reconocía la importancia del trabajo y el establecimiento de condiciones justas, sometiéndolo a una era parte de dicho tratado, incorporándolo a nuestro ordenamiento jurídico mediante el decreto 1015 del Congreso de la República, emitido el 2 de octubre de 1919 y publicado el 9 de octubre del mismo año. Sin embargo, no es sino hasta la aprobación del texto constitucional de 1945 que se reconoce el derecho del trabajo como un derecho humano y se inicia su desarrollo legislativo, primero mediante la aprobación del decreto 223 del Congreso de la República, Ley Provisional de Sindicalización, emitido el 26 de marzo de 1946 y publicado el 24 de abril de 1946, para finalmente concretarse en el decreto 330 del Congreso de la República, Código de Trabajo, emitido el 8 de febrero de 1947 y publicado en dos fases en el Diario de Centroamérica. La primera, el 25 de febrero de 1947, del artículo 1 al artículo 190, y el 26 de febrero del mismo año, del artículo 191 al artículo 445. El reconocimiento de una jurisdicción privativa de trabajo, que aparece por primera vez en la historia del país, en el artículo 64 de la Constitución de 1945, concepto que se abandona en la Constitución de 1956, pero se recupera en el artículo 113 de la Constitución del 65 y se traslada al artículo 103 de la Constitución de 1985, no se refiere simplemente al establecimiento de tribunales con competencia específica para conocer conflictos vinculados con el trabajo. Se trata de algo más profundo, se trata de un ordenamiento jurídico con una institucionalidad sustantiva y adjetiva propias, inspirada por principios propios, que dan lugar a reglas de exégesis e interpretación propias y cuya aplicación se delega en una institucionalidad orgánica también propia, dentro de la cual se encuentran los tribunales especializados en dicha materia, sobre los cuales recae la responsabilidad final de asegurar la integridad y eficacia de dicha jurisdicción. Para una revisión de todos estos aspectos, que por cuestiones de tiempo no entramos a traer a colación acá, los invito a leer el informe de investigación de Eroesa Pilatos, el Sistema de Justicia Laboral Guatemalteco, que constituye, entre otros aportes importantes, lo que podría considerarse el primer tratado sociológico del trabajo en Guatemala. Pues bien, sin las ventajas que nos brindan hoy día la tecnología y partiendo de cero, los primeros tribunales de trabajo y previsión social que iniciaron su funcionamiento en 1947 cumplieron su función. Lograron no solo instalar la jurisdicción, sino también proporcionar esa justicia pronta y cumplida, que al hacer efectiva la garantía de coercibilidad de la norma, la hizo también persuasiva. Extrañamente, sin que las reformas realizadas al Código de Trabajo a partir de 1954 hayan sido significativamente regresivas, el estancamiento y deterioro que se ha producido desde 1954 hasta la presente fecha en el sistema de justicia laboral en Guatemala se ha ido nivelando cada vez más en una administración de justicia totalmente apartada de los principios e incluso de las propias leyes de trabajo y previsión social y asentada en una regulación fáctica del derecho del trabajo. La existencia de un criterio judicial no informado por la ley ni por los principios del derecho de trabajo ha producido, por una parte, un sistema de justicia en el que la coercibilidad de la norma es relativa en la práctica y al no regir erga omnes conduce a la pérdida de sus efectos persuasivos, ya que los obligados ven en la aplicación de la ley una expectativa susceptible de excepciones ad hoc y con ello se eleva el atractivo de incumplirla. Adicionado a esto, la ausencia de efectividad sustantiva y la permisibilidad dilatoria
aliente el abuso del derecho de defensa y la dilación de los procesos. De tal cuenta, la suma de estos dos aspectos producen un incremento exponencial tanto de la demanda de justicia como de la mora judicial, que a su vez implica la pérdida de la persuasión que podría producir la norma para ser cumplida de manera voluntaria. Si bien es cierto en el caso de la Administración de Justicia Laboral, en lo que se afecta cuando se produce una violación de los derechos que ante ella se discuten, son los medios de subsistencia de los trabajadores, las trabajadoras y sus familias. Siendo que se trata de afecciones que se producen de manera unilateral y sus efectos nocivos se materializan de forma inmediata en la vida de estos, y en este sentido la ausencia de un mecanismo efectivo que impida que los efectos de la violación continúen de manera acumulativa, hace que las consecuencias de la propia violación hagan nugatorio el propio derecho violado, y de esa cuenta la falla cuantitativa, es decir, la mora en la resolución, se transforma en una justicia de mala calidad por su mismo efecto. El Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo ha sintetizado esta situación del Estado guatemalteco en la afirmación siguiente, que para la gran mayoría de trabajadores es una realidad en el día a día. Y cito textualmente: la demora en la aplicación de la justicia equivale a la denegación de esta última. Fin de la cita. Aunque los defectos cualitativos producidos por la demora en la resolución de los procesos ya es grave, no hay que perder de vista que estos son productos de vicio de la calidad del sistema de justicia, que parten de convertir el criterio judicial en un mecanismo normativo al exceder su función y trascender a la producción de modificaciones al sentido expreso de las normas que regulan al trabajo. A menudo esto es provocado por la débil formación de los juzgadores en las normas y principios aplicables al derecho de trabajo, porque se delega en el personal auxiliar de los tribunales el análisis y elaboración de los proyectos de resolución sin una adecuada supervisión, o porque se aprovecha la indefensión derivada de que los controles contra la arbitrariedad sobre la jurisdicción ordinaria se encuentran fuera del acceso de las grandes mayorías que representan los trabajadores y trabajadoras. Todo con lo cual se facilita un marco de legalidad paralela que regula la ley al criterio del juez y no el criterio de éste al cumplimiento de la ley. No cabe duda que en la parte relacionada con la formación, no solo a nivel técnico, sino filosófico, la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene una responsabilidad histórica que debe asumir, y por eso nos alegra estar hoy aquí, porque es una tarea compleja en donde podemos aportar desde nuestra propia experiencia, y porque además estamos en presencia precisamente de los profesionales que están formando a los futuros jueces e incluso actual personal de los tribunales de trabajo y previsión social. En concreto, se trata, pues, de una cultura de violación sustentada en la relativización de la ley y principios del derecho del trabajo, que genera una normalidad cada vez más alejada de lo que debiera ser la justicia laboral y que se recrudece cuando esta misma cultura se expresa por la vía de la jurisprudencia, que ha sido transformada en muchos casos en una función legislativa que excede por mucho el carácter complementario que le asigna el artículo 2 de la ley del organismo judicial. Permítanme exponer algunos ejemplos de esta problemática, refiriéndome para ello a diversas sentencias recientes, muy recientes, de la Corte de Constitucionalidad y a lo sustentado en ellas, entre ellos el argumento relativo a que los jueces de trabajo pueden declarar un fraude de ley en el contrato de trabajo en los casos establecidos en los artículos 18, 26, 81 y 154 del Código de Trabajo. No obstante, no pueden ordenar al patrón ajustarse a la ley, es decir, respetar la ley y cumplirla, porque ello interfiere en las facultades administrativas de las entidades patronales, y en esa esfera sería extralimitación de las facultades de los tribunales de trabajo y previsión social intervenir. Esto implica no solo una desfachatez del más alto nivel jurídico, sino la negación de la esencia del propio poder jurisdiccional operada por la Corte de Constitucionalidad, lo cual no requiere de mayores argumentos al encontrarme frente a profesores y abogados de la Universidad de San Carlos, expertos en Derecho de Trabajo y en Derecho Constitucional. Asimismo, la Corte de Constitucionalidad, mediante ponencia realizada por un colega egresado de esta misma casa de estudios, ha determinado que la ejecución de lo resuelto en los procesos laborales solo puede hacerse a instancia de parte y que en la etapa de ejecución no rige el principio de impulso de oficio, lo cual viola el tenor expreso del artículo 321 del Código de Trabajo, y que en consecuencia la negativa a ejecutar lo resuelto en un proceso por parte de un tribunal de trabajo y previsión social no vulnera garantía constitucional alguna.
La jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad también ha eliminado en la práctica el efecto jurídico y lógico de la nulidad ipso iure. Ha establecido también excepciones a la reinstalación de trabajadores que han sido despedidos por participar en la formación de un sindicato de trabajadores, por promover un conflicto colectivo de carácter económico-social que no están previstas en la ley. Ha adicionado limitaciones al periodo de prueba para garantizar el despido arbitrario ejecutado por los empleadores, que tampoco están previstas en la ley. Se han reducido los tratados internacionales y convenios internacionales en materia de derechos humanos a una función programática, obviando las obligaciones de respetar, cumplir y aplicar que les son inherentes. En concreto, se ha resuelto que los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos no vinculan al Estado de Guatemala, sino que son guías programáticas. Se ha regulado un concepto nuevo de estabilidad absoluta y estabilidad relativa, que no existe en la legislación guatemalteca, que colisiona con la estabilidad laboral que garantiza el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado y vigente para el Estado de Guatemala, y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también aprobado por el Estado de Guatemala, y mediante el decreto del Congreso de la República 127-96 de fecha 27 de noviembre de 1996, rompiendo de facto de esta manera el derecho humano fundamental a la estabilidad en el trabajo y a no ser despedidos sin justa causa debidamente comprobada, como lo establece la legislación nacional vigente y los instrumentos internacionales de derechos humanos citados. Se han creado excepciones a la prohibición expresa de admisión de recursos en la fase de conciliación de los conflictos colectivos de carácter económico-social, y para ello se ha llegado al extremo de dividir la fase de conciliación en una etapa jurídica y otra etapa que no lo es, aun y cuando la fase de conciliación no finaliza con resolución alguna y la ley es clara en cuanto a sus alcances. Todo ello con la finalidad de garantizar que los trabajadores no puedan ejercer su derecho de negociación colectiva y principalmente su derecho de huelga. A esto debe sumarse que por regla general existen jueces de trabajo y previsión social que resuelven afirmando que el juicio ordinario laboral es solo para discutir prestaciones por despido, o bien que por ser evidente que un contrato de trabajo es simulado, no debe declararse dicha situación ni ordenarse por parte de los tribunales a los patronos que ajusten la situación fáctica de derecho. Estamos pues ante un panorama que presupone el imperativo de cuestionar, el imperativo de discutir la calidad de la justicia laboral que se administra en este país. Y esto es algo que advertimos no solamente los que estamos aquí haciendo el litigio laboral, es algo percibido a nivel internacional, a pesar de que aún el cuestionamiento al incumplimiento del deber del Estado de Guatemala de brindar una tutela judicial efectiva en el campo del derecho de trabajo no ha sido debatido con la profundidad debida ante los órganos jurídicos internacionales de protección de derechos humanos. Hasta ahora se ha tratado solamente de un análisis somero, como el que nos condiciona a ser el ambiente consensual, el tripartismo de la Organización Internacional del Trabajo. Pero aún en este escenario y en estos órganos se ha evidenciado, se ha cuestionado y se ha señalado al Estado de Guatemala de tener un sistema de administración de justicia laboral fallido, ineficaz e ineficiente. Pues bien, es en este escenario que se presenta esta segunda edición del Código de Trabajo, revisado, actualizado, confrontado, concordado, anotado y comentado, pretendiendo con aportar al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la consolidación de la democracia, lo cual implica necesariamente contar con una jurisdicción privativa de trabajo y constitucional que cumplan su cometido de administrar justicia pronta y cumplida, finalidad que no es efectiva desde el año 1954, pero sobre todo que ha dejado de cumplirse de manera deliberada hoy más que nunca. El primer desafío que se enfrenta con esta edición del Código de Trabajo es la de contar con una herramienta jurídica verídica y precisa. Para ello fue necesario acceder al texto de la ley publicado en el Diario Oficial y de esa cuenta se inicia con la recopilación de la publicación tanto del Código de Trabajo original como de cada uno de los decretos legislativos, decretos ley y sentencias de la Corte de Constitucionalidad que han tenido por efecto modificar de alguna manera el texto originalmente publicado del Código de Trabajo. Esto para garantizar la plena certeza respecto a que el texto que hoy les entregamos fuese efectivamente el texto exacto de la ley.
Al final, el trabajo de recopilación, actualización y cotejo permitió contar con un texto fiel a sus originales y a la legalidad, y además, en la última parte del Código de Trabajo, compartimos con ustedes un cuadro sinóptico en donde se individualiza cada uno de estos instrumentos, la fecha de aprobación, el órgano que los aprobó, la fecha de publicación en el Diario Oficial, para que todos los estudiosos de Derecho de Trabajo puedan tener acceso al mismo. Asimismo, el Código de Trabajo que hoy les entregamos hace una integralidad normativa de las disposiciones del Código con las contenidas en la Constitución, en los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos aprobados y ratificados y vigentes para el Estado de Guatemala, así como de otras leyes que deben ser articuladas en torno a la función integradora de los principios del derecho del trabajo. Y en razón de ello también se realiza una concordación con los institutos que requerían de esta para ser manejados adecuadamente, pero esencialmente en aquellos en que la experiencia ha evidenciado una grave confusión recurrente que se traduce en la desnaturalización del derecho de trabajo a través de una integración y supletoriedad ejecutada al margen de los propios límites que el mismo Código establece. De la misma manera, teniendo en cuenta que los derechos laborales son protegidos igualmente por los estándares internacionales de derechos humanos como parte del Jus Cogens Internacional y que a menudo existe una falta de aplicación de estos, se intenta en la concordación realizada de la norma ubicar e identificar estos instrumentos internacionales como parte del ordenamiento jurídico, y esta necesidad lleva a una nueva investigación, mediante la cual se busca ubicar en primer lugar los instrumentos relacionados con los derechos laborales que han sido aprobados, ratificados y se encuentran vigentes para el Estado de Guatemala, y ubicar en el mismo Código, con la misma certeza que las propias disposiciones del Código, los instrumentos mediante los cuales estos tratados y convenios se han incorporado al ordenamiento jurídico interno, lo cual hace tanto que el cuerpo del Código como estos instrumentos se encuentren también en un cuadro sinóptico. En este sentido, se trata de un esfuerzo sistemático y sin precedentes en la historia del país, toda vez que, aunque se tiene certeza, en este último caso, de cuáles son los instrumentos ratificados y vigentes para el Estado de Guatemala, se carece de información que permita ubicar los instrumentos de incorporación al ordenamiento jurídico nacional. De hecho, podemos afirmar con certeza que esta versión del Código de Trabajo incorpora la sistematización más minuciosa que se haya realizado respecto a estos instrumentos, proceso que incluyó la revisión del Diario Oficial desde el año 1919, recurriendo a diferentes fuentes que van desde la Hemeroteca del Congreso hasta la Hemeroteca Nacional. Luego de que no pudiera identificarse el instrumento mediante la información del Ministerio de Relaciones Exteriores, de que se agotó la revisión de las gacetas oficiales día por día, desde el ingreso del Estado de Guatemala, en este caso la Organización Internacional del Trabajo, hasta la presente fecha, sin que pudiera identificarse el decreto legislativo, decreto ley, a través del cual fueron aprobados los convenios 1, 10, 11, 13, 14, 104, 131 y 138 de la Organización Internacional del Trabajo, podemos afirmar con la seriedad del caso que dichos convenios no fueron sometidos para su aprobación al Congreso de la República, entre otras afirmaciones que se realizan en el código que hoy se les entregará. El texto legal es además enriquecido con anotaciones orientadas a vincular algunos institutos regulados por el código con dos tipos de jurisprudencia. La primera, la producida por la Corte de Constitucionalidad y que guarda alguna relación de congruencia con los principios del derecho del trabajo y con las disposiciones del Código de Trabajo, o que de alguna manera cumple con la función de interpretar e integrar la norma sin producir su desnaturalización. Y la segunda, la producida por los organismos internacionales de vigilancia y control del cumplimiento de los derechos humanos en materia vinculada a los institutos protegidos por el Código de Trabajo. Sobre esta base, también se incorporan comentarios que, a la luz de los principios rectores del derecho de trabajo, los tratados y los convenios internacionales aprobados, ratificados y vigentes para el Estado de Guatemala y la jurisprudencia internacional, cuestionan aquellas prácticas judiciales recurrentes en nuestros tribunales que producen una violación de los derechos protegidos por los estándares internacionales, provocando un debate, sobre todo, orientado a propiciar una efectiva armonización de la legislación y la práctica a los deberes de respetar, cumplir y aplicar los derechos reconocidos al trabajo en el Jus Cogens Internacional que constituyen el deber ser del Estado de Guatemala. Esta versión del Código de Trabajo busca ser una herramienta de estudio, de litigio, de debate, pero sobre todo un instrumento que permita concatenar la función de la Administración de Justicia de respetar, proteger y aplicar los derechos vinculados al trabajo con las funciones de interpretación e integración de los principios del derecho del trabajo.
Se trata de entregarles, el día de hoy, una herramienta que no solo recopila y comparte experiencia, relaciona, interpreta la norma, sino que plantea una discusión necesaria orientada a corregir el actual del sistema de justicia laboral en Guatemala. Se trata de una herramienta para conocer el derecho de trabajo, para discutir el derecho de trabajo, para buscar su aplicación de conformidad con los principios que lo informan, o al menos, cosa que en las condiciones actuales ya sería un logro significativo, que las normas se apliquen en su interpretación conforme lo prevén los artículos 10 y 11 de la Ley del Organismo Judicial, sin que a través del criterio del tribunal se vulnere el artículo 157 de la Constitución para producir un fin prohibido por el artículo 106 e invertir la tutela y el sujeto de la tutela del derecho de trabajo establecido en el artículo 103 de la misma Constitución. Ya casi estoy terminando. Ahora bien, que sé que todos están cansaditos, ya es tarde. Ahora bien, cuando comenzaba mi intervención hice referencia al Tratado de Paz de Versalles, que fue el instrumento con el que se puso fin a la Primera Guerra Mundial y que, como toda percepción, surgía de una experiencia traumática y dolorosa, está impregnando de una sensibilidad y claridad particular. En este caso, queridas y queridos presentes, y en el marco de la nueva sensibilidad producida por la revalorización de la paz, la vida y la dignidad humana que se extrajo de estos eventos traumáticos, se valora la necesidad de reconocer el trabajo y la dignidad inherente al trabajo como parte de los mecanismos para restaurar y proteger la paz, la vida y la dignidad humanas. La Segunda Guerra Mundial ratificó esa sensibilidad. Sumada a esta sensibilidad internacional, el proceso de globalización y la competencia entre mercados afianza la necesidad de respeto de dichos estándares en función del impacto que para la libre competencia puede tener el dumping social, es decir, la precarización de las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores y sus familias con la finalidad de reducir los costos de producción y obtener a través de ellos en determinado estado una ventaja competitiva, lo cual implica que estos estándares de protección de derechos humanos vinculados al trabajo adquieran, además de un valor moral, un estándar a través del cual se puede identificar la competencia desleal, que es una práctica muy común del Estado de Guatemala. Esto provoca que la exigencia de respeto a estos estándares adquiera cada vez mayor importancia dentro del Estado y los organismos internacionales. En el caso de Guatemala, ha aprobado y ratificado un número significativo de estos instrumentos. No obstante, ha pretendido a nivel internacional evadir las responsabilidades por su violación, bajo el argumento de la división de poderes y la autonomía de los mismos como sustento de imposibilidad, según el derecho interno, de que éste interfiera con las funciones del Poder Legislativo o Judicial, argumento desechado, en función de que la parte de un tratado internacional, como todos y todas sabemos, es el Estado de Guatemala como persona jurídica. También se ha pretendido evadir esta responsabilidad internacional invocando el derecho interno como una limitante para el reconocimiento y aplicación de los derechos humanos establecida en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, obviando que en el caso de los estándares de derechos humanos, estos hacen parte del jus cogens internacional, calificación que no deriva sustancialmente de dicho artículo, sino del Pacta Sunt Servanda, como todos lo sabemos, inmerso en la ratificación de un tratado. De esa cuenta, los alcances normativos de un tratado y su nivel de exigencia no dependen de la decisión o criterio de los órganos nacionales del Estado, sino del consenso internacional. Sobre esta base, la Corte de Constitucionalidad ha reducido los tratados y convenios, como citaba anteriormente, a instrumentos programáticos. En este marco, existe una violación sistemática de los 3 deberes básicos comunes a los tratados de protección de derechos humanos, sintetizados en los verbos rectores de respetar, cumplir y aplicar. La conjugación de estos 3 verbos debiera ser garantizada por el Poder Judicial. No obstante, los tribunales de trabajo, previsión social y la jurisdicción constitucional parecen no valorar en su adecuada dimensión la magnitud de las responsabilidades de estos 3 verbos que representan para el Estado. Teniendo en cuenta la necesidad de acercar la justicia laboral al cumplimiento de estos estándares internacionales, es que hoy también lanzamos la primera etapa de una colección llamada a desarrollarse indefinidamente, que se ha identificado como colección de derechos humanos laborales, porque su objeto es posicionar en el debate forense lo que en términos jurídicos a nivel internacional es innegable, como lo es la naturaleza de derechos humanos, de los derechos vinculados al trabajo, y es parte de la colección que hoy entregamos. En el primer volumen de esta colección,
que hoy les entregamos, se sustenta el valor normativo de los instrumentos de protección de los derechos humanos y su importancia como estándares internacionales de observancia obligatoria en Guatemala. En el segundo volumen se desarrolla el derecho a la tutela judicial efectiva en su aspecto sustancial y no solo en el valor formal. En el tercer volumen nos referimos al principio transversal de no discriminación. Como ya argumenté, se trata de la primera parte de una colección llamada a desarrollarse de manera progresiva, en la que de hecho ya se está tratando los nuevos volúmenes. No quisiera, sin antes finalizar, dejar de mencionar la importancia que tiene para nosotros este día, en que se presenta en una aula magna que lleva el nombre de un gran laboralista guatemalteco, como lo es el licenciado Mario López Larrabe, cuyos aportes al derecho de trabajo son incuestionables, pero más allá de eso existe un valor especial, porque se trata de volver al lugar en donde se nos formó y se nos ha dotado de una historia, de un compromiso para con la sociedad y de una serie de principios y valores que hacen imposible ver la situación actual del derecho de trabajo, de la administración de justicia laboral y constitucional y limitarse a ser simples espectadores de un proceso que paulatinamente disipa la justicia como producto del accionar tribunalicio y que la convierte en el valladar que impide la justa redistribución de la riqueza y que perpetúa la exclusión, la miseria y la injusticia social en la que vive la mayoría de la población, que son los trabajadores, trabajadoras y sus familias. Y qué mejor que traer esas herramientas y el debate ético y jurídico a los lugares en donde se formarán las nuevas generaciones de jueces, magistrados y litigantes, aprovechando la apertura y la oportunidad que nos brinda la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, encabezada por su decano, el doctor Gustavo Bonilla, cuya trayectoria profesional y docente ha estado tan vinculada al derecho de trabajo, la administración de justicia laboral, la defensa de los derechos humanos y la formación de nuevos profesionales en el derecho de trabajo. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Un tema que definitivamente tratar de abarcarlo en tan poco tiempo es imposible. Sin embargo, dejamos la invitación para la realización de una disertación específicamente en el tema y que pueda poder desarrollarse incluso en diferentes sesiones. Solicito la presencia del señor decano por este lado, si fuese tan amable, toda vez que la licenciada Lesbia Amezquita hará entrega de forma simbólica de los textos que el día de hoy ella ha venido aquí a presentarlos, los cuales pues nos motivan a una reflexión y sobre todo a buscar romper esos paradigmas en el sector justicia en materia laboral. Para el efecto, ella hará entrega de los 3 volúmenes. El volumen número 1, intitulado Los instrumentos internacionales de derechos humanos y la responsabilidad interna e internacional del Estado de Guatemala. El volumen número 2, el derecho a la tutela judicial efectiva en el trabajo como estándar internacional de protección de los derechos humanos. Y volumen número 3, el principio de no discriminación como parámetro de aplicación de los estándares de protección de los derechos humanos, económicos y sociales. Un fuerte aplauso, por favor. Colección que se constituye incluso como un manual para el abogado, para el juez, muy interesante. Asimismo, hará entrega de lo que es el Código de Trabajo revisado, actualizado, confrontado, concordado, anotado y comentado en su segunda edición. Un fuerte aplauso, por favor. Muy agradecidos, sin embargo, en el mismo lugar, ahora pues se intercambian los papeles, toda vez que el licenciado Gustavo Bonilla, en agradecimiento y en nombre de nuestra Casa de Estudios, hará entrega de un reconocimiento a los integrantes del Consejo Político del Movimiento Social Indígena Campesino Guatemalteco, por lo que solicito la presencia también de ustedes, si fuesen tan amables. Licenciado, por favor. Para la foto oficial en conjunto con el equipo, por favor. Si fuese tan amable. Bien. Muchas gracias, licenciado Pablo.
Me corresponde en este momento hacer entrega de un reconocimiento a quienes se encuentran ahorita acá, al frente de todos ustedes, y realmente pues es algo muy sencillo, pero que de alguna manera lleva implícito nuestro cariño, nuestro aprecio y realmente nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan precisamente direccionando a ese movimiento sindical indígena y campesino guatemalteco, y que hace un momento mencionábamos cuáles eran los propósitos de este movimiento sindical. Así es de que voy a dar lectura a este diploma que dice: la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala otorga el presente diploma a licenciada Lesbia Guadalupe Amezquita Garnica por su participación en la presentación del Código de Trabajo revisado, actualizado, confrontado, concordado, anotado y comentado, realizada en el Auditorium Licenciado Mario López Larrabe de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ubicado en el edificio S7 del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 19 de julio de 2018, y enseñada a todos. Aparece la firma del señor secretario, licenciado Fernando Chacón, y la firma de su servidor como decano de esta facultad. Asimismo, la entrega también de un bolígrafo pues, que tiene el nombre de nuestra querida Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, las dos manos no me van a alcanzar. Asimismo, la entrega de la colocación de un pin, así de que voy a proceder en este momento. Muchas gracias. De igual manera, el señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales hará entrega de 2 reconocimientos a los licenciados Efrén Emigdio Sandoval Sanabria, así como al licenciado Luis Manuel Vázquez Vides, cuya leyenda es la misma que el licenciado acaba de hacer lectura. Muy bien, me corresponde entonces llamar a Efrén Sandoval Sanabria para los efectos de la entrega de este diploma, ya leído en su contenido, este bolígrafo de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también el PIN correspondiente. Muchas gracias. Igual al licenciado Luis Manuel Vázquez Vides.
Muchas gracias. Nos informan de cabina que en las redes sociales nos están haciendo el planteamiento de dónde pueden las personas abocarse para obtener una muestra de un ejemplar, su adquisición, cómo va a ser, fuera de este evento, ¿verdad? Entonces, tal vez el licenciado Luis Manuel Vázquez Vides podría darnos esa información, a quien dejo en el uso de la palabra. Por favor, licenciado. Realmente causa mucho placer estar en la casa que lo vio a uno nacer profesionalmente. Causa placer ver aquí a algunos de mis maestros de licenciatura y algunos de mis maestros de maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Se siente uno lleno de poder regresar a casa y poder contribuir con este movimiento sindical indígena y campesino en algo para esta alma mater que nos ha dado tanto y de la cual podemos regresar tan poquito. Pero aunque sea ese poquito, causa placer, causa emoción cuando uno está aquí al frente de tan dilecto público. Queremos agradecer la presencia, en este caso, y sobre todo la apertura de la Junta Directiva y de su señor decano. Gracias por permitirnos estar aquí. Es un placer poder tener este acercamiento y sobre todo la oportunidad de dar estas palabras de cierre, que más que todo, y por no extenderme, quiero decir que este no es un cierre del acto, pero es una apertura hacia una institución que está dispuesta a dar mucho a la academia con la experiencia que tiene en el ámbito laboral, sobre todo en el ámbito indígena y campesina y en todos los movimientos en donde se nos necesita como profesionales egresados de esta casa de estudios. Por lo anterior, realmente queremos dar por clausurado este magno evento sin decirles que esto realmente es una nueva puerta para poner en práctica una actitud para seguir la colaboración y el entendimiento entre nuestras instituciones. Muy agradecidos a ustedes por su presencia, muy agradecidos a la facultad, a la Junta Directiva y a todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien, todo inicio pues tiene un fin. Sin embargo, ha sido algo muy grato para todos los que hemos presenciado este evento. Antes de que se retiren, quiero hacer una cordial invitación a quienes integran la mesa de dirección, así como los invitados especiales, para que pudiesen trasladarse al Salón Continuo Manuel Colón Argueta, en virtud que se va a realizar una conferencia de prensa para que ustedes puedan participar. Y al público en general, todos aquellos pues que tengan su respectivo ticket que los acredite como beneficiarios de los 4 ejemplares que el día de hoy aquí han expuesto, puedan trasladarse a las mesas de acreditamiento y a su vez puedan degustar de un refrigerio que con mucho cariño pues han organizado los hoy aquí presentes. Dios los bendiga, buena noche. Y que la respuesta a la pregunta es cierto, ¿dónde se podrá adquirir el material? Gracias, licenciado Solares. ¿Dónde se puede adquirir? Sí, bueno, compañeras y compañeros, el código va a estar a disposición hasta cuanto nos duren los ejemplares que logramos imprimir, porque como entienden, el sindicalismo regularmente trabaja con recursos limitados. En la sede de nuestra central sindical, Quinta Avenida 1068, zona 1, oficina 511, quinto nivel, edificio Helvetia. Está en el folder, está nuestra dirección y nuestros teléfonos.